Bueno, seguimos esta noche en el Minuto 1, hemos analizado ya el Super Domingo Electoral, lo vamos a seguir analizando. Les reitero, hoy un encuentro en estos momentos del Frente para la Victoria. Y atención con un dato, porque me parece que hay que seguirlo en la semana. Hoy durante varias horas, el ministro de Economía, Axel Kicillof, estuvo reunido con la presidenta Cristina Kirchner en la Quinta de Olivos. Aproximadamente desde las 4 hasta las 8, 4 horas, extensísima reunión, muy reservada, solo el ministro de Economía Axel Kicillof y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Algo me parece, Berco, vamos a tener que seguirlo. Sí, claro. Algo se está cocinando. Porque usted sabe que al gobierno, y más en este tiempo electoral, le gusta dar sorpresas. Me parece que algo fuerte que podría ser anunciado en los próximos días, se está cocinando porque fueron más de 4 horas de reunión, y no es que se reunieron a hablar de la elección de ayer. Usted sabe cómo es la presidenta en estos casos. Siempre para adelante, está muy metida en la campaña de Scioli Zanini, está siguiendo todo, no quiere, juega a todo o nada, como les hemos contado aquí, juega a todo o nada por la fórmula Scioli Zanini. Me parece que antes del 9 de agosto puede haber algún anuncio que vamos a tratar de... Alguna pista tenemos, alguna punta tenemos, pero vamos a chequearlo mejor y mañana podemos estar hablando. Quizás sobre seguro y mañana lo daremos, pero sí, coincido con vos en que la presencia de Kicillof evidentemente no responde a la campaña porteña. No. Fue como ministro de Economía y hablando de números. Totalmente. Bueno, hablando de economía, el no ayer en Grecia sorprendió, porque los medios en Grecia jugaban a favor del sí y las encuestas anticipaban que iba a ganar el sí al ajuste, una gran operación. Más del 60% en Grecia le dijo que no, y estamos con Diego Guelar, que es el secretario de Relaciones Exteriores del PRO, ex embajador en los Estados Unidos, y con Gabriel Puricelli, que es un experto también en temas internacionales. Diego, ¿te sorprendió lo de ayer en Grecia? Sí, porque efectivamente había una operación muy fuerte, mediática, con advertencias muy severas por parte de los países de la Unión Europea, pero la gente razonablemente, a mi juicio, hizo que, bueno, nadie se pone la soga al cuello voluntariamente. Bueno, algunos países se lo han puesto. Bueno, pero una deuda de 350.000 millones de dólares en un país que es 40% del Producto Bruto argentino. Recordemos que nosotros nos fuimos al default dolorosamente por 150.000 millones. Por supuesto, no tuvimos la suerte de tener un presidente que convoque a un referéndum. Ni la asistencia de la Unión Europea. Recordemos que también en este caso el propio Fondo Monetario Internacional ha hecho un dictamen técnico donde dice que esta deuda es absolutamente insoportable por la economía griega, que es realmente muy pequeña. No fue gratis la asistencia europea porque les costó la mitad del PBI per cápita en los últimos 5 años en ajuste, ¿no? Fue draconiano. Nunca se había sometido a un ajuste tal a un pueblo en tan poco tiempo. Yo creo que el resultado de todo esto, ya hubo una reunión durante el día de hoy de los presidentes de Francia y de Alemania, un llamado a abrir la puerta a una negociación, mañana una cumbre. Yo creo que esto está empezando. O sea, esto no es un capítulo cerrado, no es la salida de Grecia de la Unión Europea, sino que habilita, por la fuerza de la expresión popular, que ya ha dicho la Unión Europea que respeta esa expresión claramente. Yo creo que hay capítulos por delante que personalmente lo veo con optimismo, en el sentido que se flexibilice la ayuda comunitaria. Ojalá nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de tener ayuda cuando nos fuimos solitariamente al default. Ahora, ¿sirve esto, digo? ¿Sirve frente a una Angela Merkel, que es la emperadora de Europa y que es dura como la Gran Siete? ¿Conmueve a alguien o le van a decir pague y después proteste? Una aclaración en esto. La actitud dura de la canciller Merkel no es casual. Ella representa a un país con una gran disciplina de trabajo, con una capacidad de eficiencia extraordinaria. Recordemos que quizás el país con mayores costos fiscales, laborales o de los más altos
del mundo y sin embargo exporta, tiene un poder hegemónico, y los alemanes no tienen muchas ganas. En esto una pequeña historia. Recordemos que Grecia tuvo por muchos años subsidio de Estados Unidos como frontera con Turquía desde 1948, sí. En 1981 entra a la Unión Europea, han fluido muchísimos fondos como a Irlanda, a Portugal, a España y a Grecia. Se descubre en el 2009-2010 una enorme falsificación de balances. Ahí probablemente vayan a diferir, porque vos, Puri, ¿creés que existe esa diferencia o avalás la idea de que el alemán es más productivo y el griego es vago, como le dicen los alemanes? A ver, ahí hay varias cosas que decir. Efectivamente, diferencias de productividad entre las dos economías existen, lo cual no es un juicio moral sobre los ciudadanos de los dos países, sino que tiene que ver con el capital acumulado de cada economía. Pero la otra cosa que hay que decir respecto de esto es que hoy Angela Merkel y también, paradójicamente o sorprendentemente, sus socios de coalición socialdemócrata están en una posición durísima en Alemania por algo que ellos hicieron al comienzo del ajuste griego, que fue socializar la deuda de los bancos privados griegos y transformarla en deuda del conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea. Y este es el nudo gordiano difícil de romper, difícil de cortar en este momento. En Alemania resulta muy difícil de vender domésticamente, sobre todo porque en Alemania en las últimas elecciones apareció un desafío populista de derecha, la Alternativa por Alemania, un partido euroescéptico que tuvo cerca del 10% de los votos, y la coalición de gobierno conservadora socialdemócrata teme que cualquier postura blanda respecto de Grecia resulte en un castigo, porque ellos antes como gobierno y el conjunto de los países de la eurozona decidieron transferirle la deuda de los bancos griegos al conjunto de los ciudadanos europeos. También quieren evitar un florecimiento de partidos como Syriza en Desde ya, ese es un elemento que aparece ahora, porque hay que decir que este elemento de un discurso prácticamente discriminatorio contra los griegos está presente ya desde la época que los conservadores están en el poder. No hay que olvidarse que el propio Antoni Samaras, el predecesor de Alexis Tsipras del Partido Nueva Democracia conservador, se vio forzado a convocar a las elecciones a las que llamaba Syriza, porque la eurozona le negaba, la troika le negaba un desembolso de 2.000 millones de euros. Entonces hay una posición que ya es dura con Grecia de antes. Como dice Alejandro, efectivamente se suma este elemento ahora de buscar que no cunda el ejemplo de Syriza, que por otra parte tiene un partido hermano en Alemania. Le pregunto a los dos, en la práctica, ¿les va a servir para flexibilizar, para recomponer, para que Grecia pueda oxigenarse y recuperarse políticamente, o le van a dar un cachetazo y decirle pague y después proteste? Hoy hubo una cena en hora europea, hace algunas horas ya, entre Merkel y Hollande. No pudieron salir con una postura Hollande está más proclive a arreglar, donde efectivamente supongo, ¿no? el referéndum le da argumentos a los sectores más políticos de la Unión Europea, en este caso personificados en parte por Hollande, personificados en parte por alguien que está haciendo gestiones tras bambalinas bastante importantes en términos de acercar posiciones, que es el presidente del Eurogrupo, el ministro de Finanzas holandés Dijsselbloem. El referéndum evidentemente da estos argumentos, y por otro lado le da una legitimidad al gobierno de Tsipras para hacer no exactamente lo que prometió en las elecciones, porque lo que hay que decir también es que el domingo se votó entre dos versiones del ajuste. Un ajuste con cierta sostenibilidad, que es el que propone el gobierno. Ahora, ¿qué puede decir España, por ejemplo? ¿Qué puede decir España? Que dicen, a mí me están exigiendo, yo me estoy haciendo el ajuste desde hace 4, estoy perdiendo elecciones, ¿puedo perder ahora en noviembre elección? Y ellos, porque hicieron un referéndum, le van a facilitar las cosas. Sí, pero acá hay un hecho muy importante, y yo creo que esta experiencia griega le plantea poder hacer lo que no pudimos hacer nosotros, que era que se respete el principio de la corresponsabilidad entre acreedores y deudores. Estos 350.000 millones que fueron prestados centralmente por alemanes, por franceses por eso digo, y por españoles, porque tenían mejor tasa que la tasa que daban los países del norte. Yo quiero saber, ¿en qué cálculo cabía que podían, como nosotros, cómo íbamos a devolver los 150.000? Bueno, ¿cómo iban a devolver esa economía
350.000. La verdad, miren qué cosa curiosa en la vuelta del destino, y a 100 años los griegos pueden hacer que la doctrina de corresponsabilidad entre deudores y acreedores, que la inventó Luis María Drago, canciller de la Argentina, en 1905, cuando fue el debate por el cual europeos fueron con su flota a forzar la devolución de deuda venezolana, que estaba en plena guerra civil y que no podían devolver. Ese principio, que fue lanzado por un argentino hace 110 años, que nosotros deberíamos, lo tratamos de exponer, pero objetivamente nadie nos dio bola, ni nadie nos asistió, ni nadie lo aceptó. Yo creo que hoy este episodio, valeroso desde el punto de vista del pueblo griego, tiene que ser aceptado. Yo estoy seguro que hoy esto va a cambiar la visión de la Unión Europea. Cuando vos planteás esto de los dos costos, el costo menor, ¿cuál va a ser el costo que va a tener asumir la situación tal como quedó planteado a partir de este no tan contundente? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que hay que mirar los números de las elecciones. Los partidos que llamaron a votar por el no, en las elecciones de enero pasado, si los sumamos, una suma que es problemática porque estaba tanto en la izquierda que está en el gobierno como los neonazis de Amanecer Dorado en la postura del no, si uno los suma, daba 45% de los votos. El 61% de los votos significa 15 puntos más que los partidos que convocaron a votar por el no, y un mandato que ya se tradujo hoy en una reunión de los partidos democráticos, excluyendo a Amanecer Dorado, donde Tsipras hoy ya no está solamente al frente de su gobierno, sino que cuenta con el apoyo de los conservadores de Nueva Democracia, del Movimiento Socialista Panhelénico y de Topotami, este partido social liberal que emergió con fuerza también en las últimas elecciones, para sostener la última propuesta que le llevó al Eurogrupo, que es una propuesta que se diferencia de la propuesta que hace la Troika, centralmente en una quita de deuda generosa, apoyada por otra parte por el documento del Fondo Monetario Internacional que se filtró el jueves pasado y que habla de la insostenibilidad de la deuda, y de objetivos de superávit fiscal primario que permitirían ahorrarle parte del dolor a los ciudadanos griegos, que por supuesto no se lo van a ahorrar en su totalidad. Bueno, un pequeño agregado. Si efectivamente hubiera rompimiento, todo el efecto del ajuste tendiendo a recuperar la deuda que tienen los alemanes, los franceses y los españoles se transformaría en un gran default y no recuperarían nada. Por lo tanto, lo lógico es que haya recuperación. Como hubo acá en la Argentina. Lo dijo Néstor Kirchner, los muertos no pagan. Y sí, exactamente, lo dijo Néstor Kirchner como hizo acá. Bueno, gracias.